Ok, ya estamos grabando. Bueno, en primera instancia agradecerles a todos por su participación. Les voy a pedir por favor que prendamos las cámaras un ratito, nos conozcamos un poco, vemos quiénes estamos por favor, a manera de conocernos, a ver. Vamos prendiendo nuestras cámaras un ratito, solo al principio, solo para vernos. Bueno, mientras tanto les voy explicando, pues este curso básicamente va a ir con un enfoque bastante práctico, ¿ya? En el sentido de que es un tema bastante, con un contenido teórico, pero lo vamos a hacer bastante práctico, ¿ya? Es un curso sencillo, un curso de capacitación. eh, Siempre vamos, como les digo, por lado práctico en Sonalink, ¿no? Es un poco dinámico el curso, no es muy complejo, es lo más sencillo posible que se podría hacer, porque obviamente hay personas que ya hacen este tipo de trabajos, otros que están incursionando, ¿no? Por lo tanto, es un término medio, ¿ya? De todos modos, en el grupo de WhatsApp, durante todo el proceso del curso hasta la entrega de certificados, normalmente está abierto para cualquier consulta relacionada al tema. Yo voy a agradecerles mucho que preguntemos, pero por favor al final de la sesión, ¿ya? Yo voy a exponer. Al final de la sesión, pues cualquier duda, si alguno no ha entendido, quieren compartir una experiencia, pues es bienvenido, ¿ya? Yo sé que hay personas acá en este grupo que tienen experiencia y hacen estos trabajos. Sin embargo, hay aspectos teóricos que todavía tal vez no conocen, pues hay que afinar, ¿no? Algo bien sencillo. Y también seguramente hay compañeros, colegas de profesión, que están empezando a incursionar, ¿no? Que si bien han visto, no conocen mucho esto, ¿ya? Entonces, bueno, que consulten. ¿Ya? Entonces, no tengan miedo a preguntar al final de la clase todo lo que deseen, pues queda abierto, ¿no? Vamos a darnos un espacio suficiente por responder todas las consultas, ¿ya? A veces conocemos y hacemos diferentes conceptos de acuerdo al tema, ¿no? Entonces, es importante que escuchemos con atención, ¿no? Y al final de la clase, pues lo analizamos, lo revisamos todo, ¿no? Todos somos profesionales del área, eléctricos, electromecánicos, normalmente de estas charlas, y obviamente también a veces hay electrónicos, ¿no? Ha pasado alguna vez alguien de telecomunicación, por ejemplo, que me tocó, ¿no? Que trabaja con Entel. No hay ningún problema. Por favor, al empezar las clases, siempre empezamos de una manera, una presentación, ya explicando qué es lo que se va a hacer, ¿no? Para que tengan el concepto un poco de lo que vamos a ir revisando, ¿ya? Para que quede un poquito claro, ¿ya? Eso es importante. No se olviden que el aprendizaje es kinestético, ¿no? Hay que mirar, oír, estar con todos nuestros cinco sentidos, ¿no? Para poder entender lo que se va a hacer, ¿ya? Se les va a entregar de manera diaria un cuestionario también, ¿no? Se tiene que resolver, porque al final de este curso, taller, hay un examen que tomamos, ¿ya? Para los que quieran dar el examen, ¿no? No hay ningún problema. Obviamente, los que den el examen, hagan sus prácticas diarias y demás, pues tendrán un certificado de certificación, ¿no? Y los que no, pues van a tener su certificado de participación, no hay ningún problema, ¿ya? Por eso, cada clase terminada se les proporciona un cuestionario y al final de los 6 días, como les digo, se va a tomar un examen. Básicamente va a ser lo que se ha ido preguntando, ¿no? O sea, si hacen sus cuestionarios diarios, pues no van a tener ningún problema en el examen, ¿ya? Es, es importante que tomen en cuenta eso, ¿no? Esas dos modalidades que va a tener este curso. Obviamente, como todos llegamos cansados y demás, pero hay que darle un esfuerzo, ¿ya? Es importante, hay que sacar un provecho a este curso, ¿ya? Y el grupo de WhatsApp, como les digo, está abierto, ¿no? Durante el día, durante vayan estudiando y demás, una consulta relacionada al tema, pues bienvenido, ¿ya? Lo propio, ustedes quieren compartir fotografías de un trabajo que han realizado, o si están realizando alguna instalación, pues compártalo, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya? Si tienen alguna duda, alguna fotografía pueden mandar, igual empezamos a discutir la misma, ¿no? Puede ser un mensaje, puede ser una foto, un audio, lo que sea, ¿no? Tenemos que ser dinámicos este curso, ¿no? Por eso a partir de mañana también yo ya van a tener material cargado en el sistema, ¿ya? Para que puedan ir revisando también lo que se va a subir, ¿ya? Eh, Hay un tema que me preguntan, ¿cuándo vamos a presentar las tareas? Pues yo les voy a dar
48 horas para cada cuestionario, ¿ya? Pues no hay ningún problema. Bueno, las clases que vamos a tener van a ser días martes y días viernes, ¿ya? Entonces, la del martes me puede entregar hasta el jueves, ¿no? Y la del viernes, pues se me puede entregar hasta el día lunes, ¿no? Cosa que entre clase y clase, pues ya tengamos resueltos los cuestionarios que vamos a ir dando, ¿ya? Eso para que quede claro, ¿ya? Como les digo, van a ser un cuestionario, 10 preguntas y lo vamos llenando, ¿ya? ¿Qué más? Es un curso sencillo, práctico, ¿no? Vamos a tratar de hacerlo bien práctico, no nos vamos a complicar mucho con números o cosas que al final no vamos a aplicar mucho en la vida práctica, ¿no? Tratamos de hacer algo que entendamos y lo ejecutemos, ¿ya? Como se hace en campo, básicamente, ¿no? En el campo laboral, pues mucha matemática no hacemos, más hacemos cosas prácticas, ¿no? Nos vamos a apoyar en 3 documentos, ¿ya? Porque es un curso de diseño y construcción. Por lo tanto, nos vamos a apoyar en un documento que les voy a pasar, como les digo, lo voy a cargar al sistema y también al grupo de WhatsApp, que es la norma técnica de diseño y construcción en media tensión, ¿ya? Es la norma 044 de la empresa Elfec, ¿ya? Eso les voy a enviar al grupo de WhatsApp también, no se preocupen. También vamos a revisar lo que es el otro documento, que es la guía para la elaboración y aprobación de proyectos de la CRE, ¿ya? Que tiene información muy parecida al otro, ¿ya? Que nos va a servir. Eso también se los voy a pasar al grupo de WhatsApp, no se preocupen. Y por último, tenemos el manual de suministros de energía eléctrica y media tensión hasta 15 kV, ¿ya? Que es de la empresa de La Paz, ¿ya? Les voy a pasar en la versión que me parece mejor, que es la que manejaba Electropaz. Sin embargo, hay también la versión de La Paz, que ahora sí se llama la empresa, que es lo mismo, ¿no? Solo que es un poco más elaborado, pero yo les voy a pasar la de Electropaz, que me parece, como les digo, es más completa, me parece, ¿ya? Está mejor elaborada. Tiene unos detalles que me parecen mejor, ¿ya? Eso les voy a compartir. Igual al grupo de WhatsApp. En esos 3 documentos nos vamos a apoyar bastante, ¿ya? Y obviamente la experiencia, ¿no? Los montajes que se han hecho. Y obviamente siempre reforzando, ¿no? La información. ¿Qué más? No se olviden que esto es normativo, ¿no? Vamos a tratar de apegarnos bastante a la documentación porque es diseño. Y el diseño es normativo. O sea, no podemos invertir la pólvora, ¿no? O sea, tenemos que adecuarnos y apoyarnos en la documentación que tenemos, que es bien básica, les diré. O sea, esta documentación da puntos claves para lo que se necesita para un diseño, ¿no? Y en la ejecución, pues obviamente entra la experiencia, ¿no? Y un poquito la imaginación cuando hacemos diseño en el tema de subestaciones, que es muy sencillo, ¿ya? Eso, por favor. Vamos a ir viendo todos estos temas durante estos días, ¿ya? Hay bastante contenido, entonces vamos a ir aprovechando todo este tiempo. ¿Ya? Entonces, déjenme compartir la presentación y comenzamos, ¿ya? A ver. Ok, muchachos. A ver, Ronald, ¿se ve la presentación? Ronald, ¿estás ahí? A ver, Luis Rodas, ¿se ve la presentación? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Evidentemente, Luis? clarito. Muy bien. Gracias, Luis. Sí, hay veces que la presentación se estanca, ¿no? ¿Sabes? Es por el internet, son cosas que ocurren, ¿no? Entonces, cualquier cosa me avisan, ¿ya? Si es que se cortara la presentación, ¿ya? Entonces, si hay algún tema de la presentación que se pierde o algo, pues me van a avisar, por favor, ¿ya? Para que no vaya hablando y después no tengamos presentación, ¿ya? Vamos a empezar el taller, ¿ya? El curso se llama Cometidas y Subestaciones de Media Tensión. Obviamente es diseño y construcción, ¿ya? Que van de la mano, obviamente, ¿no? Para construir una cometida, que es algo bien sencillo en media tensión, pues tiene que haber un diseño previo, ¿ya? Un diseño básico, obviamente, ¿no? No vamos a hacer un diseño muy complejo.
Ese diseño que implica, pues obviamente dimensionar la subestación, el transformador, que es un elemento muy importante. A ver, un ratito, me van a disculpar. Ah, ok, está bien. Bueno, lo que les decía es dimensionar el transformador, que es un elemento muy importante, ¿ya? Y la parte de baja de media tensión, los breakers, conductores, etcétera, ¿no? En media tensión, conductores no se diseñan, pero vamos a ver las consideraciones que se toman, ¿ya? Para una cometida aérea, subterránea o mixta, ¿ya? Esos tres. Y obviamente una cometida en media tensión, de media baja, pues se va a dar en función de la demanda máxima de la instalación, ¿no? Que lo que sea una industria, un edificio, una fábrica, pues vamos a adecuar a todo eso, ¿ya? Es en función de la demanda todo esto, ¿no? Ahora bien, la demanda, ¿cuánto es el valor que la norma me pide? La NB777 me dice que a partir de los 50 kilovoltamperes, ¿ya? A partir de los 50 kilovoltamperes, la cometida a ese cliente, ese usuario, tiene que ser en media tensión, ¿ya? O sea, la potencia es la que manda, ¿ya? En este caso, la potencia demandada, ¿no? La demanda máxima, ¿no? Que ha salido obviamente de todo el diseño interno que se ha hecho en la instalación, ¿no? Se ha hecho una planilla de carga y ahí se ha visto esa potencia, ¿no? Ahí se saca esa demanda máxima de toda la instalación con los criterios que corresponden, obviamente, ¿no? A partir de ese valor, de los 50 que ves, ya debemos tener un transformador en media tensión, ¿no? ¿Qué vamos a hacerle esa cometida para meterle media tensión? ¿No? Ya tenemos que pensar, tenemos que hacer el diseño y demás. Ahí nace este curso, ¿no? ¿Qué soluciones podemos darle? ¿No? Es lo que tenemos que buscar. Es algo bien sencillo, como les digo, ¿no? No es nada complicado, por cierto, ¿ya? Ojo, importante aclarar. ¿Es necesario que la demanda máxima de la instalación sea 50 necesariamente para dar un servicio de media tensión? No. Si un cliente que tiene una demanda menor quiere voluntariamente tener un servicio de media tensión, lo puede solicitar. Es decir, si tengo un cliente que su demanda máxima es, por ejemplo, 30 kilovoltamperes, ¿ya? Que en teoría es baja tensión del servicio, él quiere tener de media tensión por un tema de confiabilidad, por ejemplo, ¿no? Se le da, no hay ningún problema, ¿no? Por ahí es una fábrica, bueno, ya a veces las redes externas de baja tensión pues tienen muchos cortes, etcétera. La calidad de energía es muy variable en baja tensión, ¿no? Sube la tensión, baja la tensión, es un problema. Entonces, a veces el cliente puede decir, bueno, yo quiero en media, porque media es más estable, ya es más controlado, etcétera. No hay tantos cortes, ¿no? Los cortes más que todo son en baja. Entonces le puede dar también el servicio y se hace un diseño, ¿no? Para esa instalación. Ya, no se olviden que la demanda máxima también eh, de cualquier tipo de instalación se tiene que considerar con un futuro crecimiento, ¿no? Una previsión, ¿ya? Para que la instalación crezca. Que normalmente un edificio es del 10%. Si bien ese 10% de un edificio de departamentos no es muy aplicable porque al final no crece un edificio, ¿no? Se queda, construye, queda acabado y ahí se queda toda la vida. Pero aún así, la empresa distribuidora o las empresas distribuidoras, en este caso, las que vamos a tratar que son de La Paz, la EFEC de Cochabamba y la CRE de Santa Cruz, ¿no? Que es todo lo troncal del país, siempre piden un 10%, ¿ya? A la demanda máxima, un 10% más, ¿no? Adicional. Es una condición de ellos. Entonces, siempre se aumenta un poco más, aunque no crezca. Cuando es una fábrica, por ejemplo, un centro comercial grande, pues ahí se le da un 20%, ¿no? Normalmente. 20 a 30%. Si es una fábrica, por ejemplo, siempre tiene planes de expansión, ¿no? Dependiendo, obviamente, al cliente, ¿no? Ahí eso se conversa. Entonces, se le puede dar un 20 o 30% máximo hasta un 50%, ¿no? De lo que es la demanda máxima, como un factor de crecimiento, ¿ya? Y esos factores, ese valor, ese 50% adicional para una fábrica, se va a considerar en función de lo que se converse con el dueño, ¿no? De lo que
el ingeniero industrial o quien esté a cargo de la planta, cuánto pretende crecer, ¿no? En el tiempo, obviamente. Y en función de ese valor, pues obviamente nosotros vamos a dimensionar la subestación, el transformador, básicamente, para que, bueno, pues en 20 años, que va a haber un crecimiento del 50%, no tenga ningún problema, ¿no? El suministro esté previsto, ¿no? O sea, en 20, 10, 20 años, no sé, el cliente puede tener la energía que requiere y no tenga que volver a solicitar o volver a invertir en un nuevo transformador, ¿no? Eso es importante siempre considerar en una acometida de media tensión, sobre todo por el equipo, ¿no? Que es el transformador. ¿Para qué? Para que esté previsto. Si bien en el principio su demanda máxima es más baja, pues eso va a ir creciendo, ¿no? Durante los años va a ir aumentando, porque es una fábrica, va a aumentar motores, nuevas naves, galpones, ¿no? Con sus líneas de producción, etcétera. Entonces, todo eso tiene que estar previsto, ¿ya? Eso vamos a ir conversando, ¿ya? Listo. Acometidas y subestaciones en media tensión. Diseño y construcción, ¿no? Perdón. Ok. Eh, bueno, un tema también, bueno, lo que hablamos sobre el factor de crecimiento, bueno, me preguntan algunas veces sobre la tasa de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, eso va más a electrificación rural, ¿no? Lo que es la tasa de crecimiento, ¿no? Eso en electrificación rural para ver el tema de crecimiento poblacional, ¿no? Como concepto. Lo que hemos estado hablando ahora, ese valor es de 20, 30, 50% que hemos dicho, es algo que se conversa con el cliente, el dueño de la instalación, ¿no? Pero eso es para el crecimiento de la fábrica o de la instalación, ¿no? Muy diferente a lo que es la tasa de crecimiento, ¿ya? Eso también para un poquito no confundir, ¿ya? La tasa de crecimiento, como les digo, es para redes eléctricas, ¿no? Está bien de media tensión, ¿ya? Se maneja el concepto de tasa de crecimiento, pero es un crecimiento poblacional, ¿ya? Al interior de una ciudad o de un pueblo, etcétera, ¿no? Las empresas distribuidoras manejan ese concepto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la población crece. Las casas aumentan su demanda, hay más casas, nuevas familias, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, como no sabemos cuánto va a crecer, pues se da una tasa de crecimiento poblacional, ¿ya? Eso de acuerdo al comportamiento, ¿no? Pues es un poco variable también, porque las empresas distribuidoras tienen un área dedicada a analizar esto, ¿no? Y constantemente están colocando analizadores de redes, sacando datos y estimando demandas, ¿no? No está tanto sujeto a un valor como lo que estamos dando ahora, ¿no? En una instalación puntual, ¿no? Ok. ¿Qué es una acometida? En media tensión. Es un conjunto de conductores y accesorios utilizados para conectar a la red de distribución desde la empresa distribuidora, ya desde un punto de la empresa distribuidora, ya que en nuestro caso es un poste, ¿no? El poste de la empresa distribuidora, que está en la red externa, ¿no? En la calle, frente al edificio, ¿ya? Con equipo de medición de protección y las barras de distribución, ¿ya? Pasando previamente, obviamente, por un transformador, ¿ya? Ese transformador, ese equipo de medición y protección y las barras, obviamente pertenecen al usuario, ¿no? ¿Ya? Esto es para poder suministrar electricidad de manera segura y técnicamente correcta. Técnicamente correcta, ¿por qué? Porque es un tema de demanda, ¿ya? Técnicamente, a partir de los 50 kilovoltamperes, ya es media tensión, obligado, ¿ya? Técnicamente es lo que te exigen, es un factor que te exigen que tenga que ser de esa manera, ¿ya? Eso es media tensión, sí o sí. Y lo propio, hay valores más adelante que vamos a ir viendo que me determinan qué tipo de subestación también puede ser, ¿ya? O sea, tengo rangos, ¿ya? De aquí a aquí puede ser esto, de aquí a aquí puede ser este otro, ¿no? Eso técnicamente. Y tiene que ser de manera segura, ¿ya? Porque ya estamos manejando media tensión. Tenemos que tomar más precauciones que con lo que es la baja tensión, ¿ya? Que también es peligrosa, ¿no? No se menosprecia, ¿ya? Lo importante es entender que un conjunto de elementos, conductores, accesorios,
que utilizamos para conectar la red de media tensión de la empresa distribuidora con el cliente, ¿ya? Con el usuario, ¿ya? ¿A dónde conectamos? Un equipo de medición, un equipo de protección, las barras de distribución y obviamente una subestación. ¿La subestación es parte de la cometida? No. La cometida es la interconexión. Sin embargo, van a ver que se van a mezclar un poco los conceptos, porque dependiendo del tipo de instalación que hagamos, ¿ya? A veces la subestación puede tener diferentes elementos, ¿no? Secciones fusibles que pueden ir a la calle, ¿no? Que son parte de la cometida, ¿no? De estos accesorios son crucetas, balancines, poliméricos, ferretería, en general, etcétera. ¿Ya? Y cuando es subterráneo, pues hay otros temas a considerar, ¿no? Muflas, en los cables de media tensión, tubos de fierro galvanizado, arquetas o cámaras de inspección, los tubos que van en el subterráneo, todo ese conjunto de conductores y elementos, ¿ya? Pero es una cometida de manera conceptual. Para diseñar una cometida en media tensión, ¿ya? Y obviamente la subestación, es importante que conozcamos los niveles de tensión, ¿ya? Es un dato que tenemos que conocer, ¿ya? O sea, no puedo decir o suponer, ¿no? Tengo que saber ese dato, ¿ya? Y tengo que averiguar, porque es un dato muy importante, porque el nivel de tensión, en media tensión, pues yo no lo manejo, ¿no? La empresa distribuidora es la que tiene ese dato en su red, ¿no? Y yo tengo que averiguar cuál es el nivel de tensión en su red, ¿ya? Eso es importante. Es un dato de arranque para cualquier diseño, ¿ya? El nivel de tensión. Y la potencia, obviamente, que es un dato propio de nuestra instalación, ¿no? ¿Eso para qué me sirve? Para determinar valores de corriente, ¿ya? Corrientes, que es con lo que calculo los conductores, básicamente. ¿Cuáles son los niveles de tensión en media tensión? Comunes. Estos valores que les estoy mostrando en pantalla son los comunes, ¿no? ¿Que podemos ver otros valores en otros departamentos? Sí, ¿no? En La Paz, por ejemplo, hay valor de 13 kilovolts, 12.5, ¿no? En Santa Cruz hay 10.5, ¿no? En Cochabamba hay 10, ¿no? 10.5, más que todo 10, ¿no? Hay una pequeña variación que existe, ¿no? En Oruro hay 8, 8.5 en algunos sectores, ¿no? Entonces, cada ciudad tiene su particularidad, ¿ya? Ese nivel de tensión puede ser una instalación, puede ser un pequeño diseño. En Potosí, por ejemplo, hay que preguntar, porque yo no vivo en Potosí, ¿no? Yo no conozco bien. Ese es un dato que tengo que tener. Entonces, los niveles de tensión y media tensión para Cochabamba, ¿ya? Porque esto es de Cochabamba, son de 10.500 voltios, ¿no? Casco Viejo, parte de la zona sur, ¿ya? Es un sector en 10.5 que tiene una conexión en delta, ¿no? Es decir, ese cableado de media tensión que vemos en los postes, sin neutro, ¿no? No tiene neutro, ¿ya? Es un delta, no hay un neutro físico, ¿ya? Luego tenemos el nivel de tensión de 24.9 kV, es decir, 24.900 voltios, ¿ya? Que es ya más la parte exterior, saliendo del casco viejo, ¿no? La parte de afuera, que es 24.900 voltios, ¿no? Y esta conexión, pues, se la ve en la periferia de la ciudad, parte de afuera de la zona sur, ¿no? Normalmente fuera de la ciudad, por eso un nivel alto, ¿ya? Esa es en conexión estrella, ¿no? Con un neutro físico, ¿ya? Que están en todos los postes, ¿no? O sea, se lo ve claramente. Sin embargo, ese neutro físico de esa estrella que llamamos, normalmente no entra a los transformadores, ¿ya? ¿Por qué? Porque normalmente retomamos la energía en delta, normalmente, ¿no? En los transformadores. Normalmente se hace eso. Sin embargo, como tenemos el neutro físico en este sistema, lo consideramos en estrella, ¿no? Porque tengo niveles de tensión respecto a este neutro, ¿ya? De esos niveles de tensión que son 10.000 y 24.9 kV, nace otro valor, ¿ya? Del trifásico 10.000
No hay un neutro, no hay un valor diferente, ¿no? Es 10.000 o 10.5. Y el trifásico 24.9, con ese neutro físico que tengo en todo el sistema, nace el 14.4, ¿ya? 14.400 voltios, ¿ya? En monofásico, entre fase y neutro, ¿no? Con ese neutro que les digo, ¿ya? En la ciudad normalmente no se usa esto, ¿no? La red es trifásica, ¿ya? Pero esto puede servir para conexiones en sistemas aislados de bombas de agua, etcétera, ¿no? En el área rural, ¿ya? Se utiliza esto. Hay bastante de este nivel de tensión. En el sector de trópico, en Cochabamba, en Chapare propiamente, tenemos 34.5 kV, ¿no? El nivel de tensión es más elevado, porque ahí se maneja ese nivel, ¿no? Por las distancias que se tienen, ¿no? Subestación Chimoré, por ejemplo, ¿no? Su lado de media tensión, pues maneja estos niveles de tensión, ¿ya? 34.5 kV. Y todo es 34.5, ¿ya? Normalmente el nivel de tensión más elevado está asociado a llevar distancias más largas, ¿ya? Eso es para transporte. El Champare, los tramos son largos, ¿no? Alimentadores largos, entre las comunidades, etcétera, ¿no? Va bordeando por la carretera, etcétera. Y se manejan los niveles de tensión. De este 34.5, que es en estrella también, porque tiene un neutro físico, pues tenemos el nivel de tensión de 19.9 kV, ¿ya? Lo propio, en monofásico. ¿Para qué? Para transformadores monofásicos, ¿no? Para dar un servicio donde no es necesario llegar al trifásico, ¿no? Son ramales que del trifásico salen, ¿ya? ¿Por qué les hablo un poco del monofásico? Porque muchos piensan que la cometida de media tensión solo es trifásica, pero no, no es así. Para una bomba de agua, por ejemplo, en un sistema aislado, ¿no? Se utiliza 14.4, por ejemplo, ¿no? Es monofásico, pero es media tensión, ¿ya? A veces nos ha tocado hacer una cometida en media tensión en el Chapare para un campamento, ¿no? De 19.9, por ejemplo, ¿no? Se hace acometidas también en media tensión monofásicas, ¿ya? Por eso se maneja eso también. En las ciudades, obviamente, todas las redes son trifásicas, ¿no? Sin embargo, como tengo el trifásico, pues tengo la opción también de dejar el monofásico, ¿no? Para algunas plazuelas, parques, por ejemplo, la alcaldía coloca transformadores, ¿no? No va a colocar un transformador trifásico, ¿no? Si no tiene cargas trifásicos, ¿no? No es necesario. Entonces, del trifásico ya saca una cometida media tensión monofásica. Y bueno, pues un transformador monofásico pequeño de 20 kilovoltamperes, por ejemplo, por demás, ¿no? Para todo un parque, una plaza, ¿no? Entonces se utiliza. Y en baja tensión, estándares en todo el país, eh, salvo que hay un sector de 110 en La Paz, por ejemplo, ¿ya? Ese estándar maneja 380-220, ¿ya? Que es el trifásico estrella, fase, 380, y como este tiene un neutro físico, pues también que sale el transformador en baja tensión, aparece el 220 fase neutro, ¿ya? Entonces, eso ya es para la instalación interna, ¿no? Que va a manejar el cliente. A nosotros no nos interesa mucho eso, ¿no? Esta instalación, ¿no? Porque nosotros llegamos hasta la cometida interna, ¿no? El alimentador principal y su protección principal en baja, listo, ¿no? Pero el resto de la instalación interna, el edificio, la industria, etcétera, ¿no? El centro comercial, lo que sea. No nos importa ese tema. Pero obviamente le damos este nivel de tensión de acuerdo al diseño, al requerimiento que se tenga, ¿no? No puede llegar solo hasta el transformador, ¿no? Porque obviamente tenemos que dar el servicio completo, ¿no? Desde el diseño consideramos eso, ¿no? Hasta baja tensión y seguros de cuánta tensión estamos dando, ¿no? También tenemos, en casos muy particulares, de un transformador, ¿no? Un transformador de la subestación, el trifásico en delta, 220, fase, ¿ya? Eso no es muy común, ¿no? No se encuentra mucho. Casi todo es estrella en baja, ¿ya? Es en media tensión, ingresa y la salida 380-220, ¿no? Porque es mejor.
Es más versátil, más manejable si quieren, ¿ya? Sin embargo, en algunos puntos particulares, en una aplicación particular, se tiene el trifásico delta fase-fase, ¿no? Una industria, una máquina que han comprado usada, por ejemplo, de otro país, pues requiere ese nivel de tensión, ¿no? Existe, se lo puede poner, pero no es muy común, ¿no? Eso, ¿ya? Entonces, para empezar, vuelvo a repetir. Si voy a hacer un diseño de una cometida de media tensión y su subestación, el dato importante a conocer es los niveles de tensión en media tensión, ¿ya? ¿Cómo voy a conocer ese nivel de tensión, ese dato? Uno podría verificar el lugar, ¿no? ¿Qué tipo de red tiene, ¿no? Eh, buscar en otro transformador, otra instalación aledaña, cuánto le están dando, ¿no? El nivel de media tensión, la empresa distribuidora, ¿no? Entonces, esa es una forma, ¿no? Ahora, si no, pues ir a la empresa distribuidora y decirle en este manzano, en este lugar, qué nivel de tensión tiene, ¿no? Entonces, la empresa distribuidora ya de manera oficial nos va a dar el dato, ¿no? En función del cliente, su sistema, entran a sus datos, ¿no? Y revisan y dicen, bueno, este cliente se le puede dar un nivel de tensión en 10,000, por ejemplo, ¿no? Que es el alimentador más cercano que tenemos para darle, ¿no? Entonces, con ese dato ya empiezo a especificar toda mi subestación, mi acometida, etcétera, ¿no? Pues si tengo 24/9, ¿no? Entonces, me voy a mi oficina, entonces dimensiono el transformador con 24/9, ¿no? Es un dato de partida, es muy importante. No puedo inventarme, no puedo asumir ese dato, ¿ya? Ahora, si físicamente, como les digo, conozco el lugar, ¿no? ¿Dónde es? Eh, para unas clínicas, ¿no? Cuando ves piden transformadores exclusivos para un tomógrafo, un equipo grande, médico, a veces requiere un trafo propio, entonces uno va al lugar, ¿ya? Y uno con la experiencia que tiene, pues ya ve los aisladores, por ejemplo, ¿no? Ah, ese es 24/9, por ejemplo, ¿no? Ese puede ser, ¿no? En el Chapare es 34/5, ¿no? Es más fácil, ¿no? No hay mucha variación. Pero ya es un tema de experiencia también, ¿no? Pero si no, pues si uno está en Potosí, en Tarija, en Beni, en Pando, lugares que no conocen los niveles de tensión nominales, pues hay que ir y consultar ya a la empresa distribuidora. Y la baja tensión es función de lo que requiere el cliente. Las acometidas de media tensión pueden ser de tres tipos, ¿ya? Lo que les había mencionado al principio. Puede ser una acometida aérea, una acometida subterránea o una acometida mixta, ¿ya? Todas estas acometidas pues tienen sus particularidades, ¿ya? Eh, ahora, ¿dónde empieza la acometida? ¿Dónde termina la acometida? Lo que habíamos hablado, pues eh, va a ser, pues, como les digo, desde el punto del que la red, la parte de la red de la distribuidora, pues, va a entregarnos, ¿no? Desde el poste de la empresa distribuidora, ¿ya? Entonces es importante establecer los límites, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienes que tener eso claro para poder dimensionar qué ferretería vas a requerir, dónde te vas a conectar, etcétera, ¿no? Entonces, si se va a considerar, por ejemplo, las protecciones de la derivación, ¿no? Una línea troncal, un alimentador que les digo, ¿no? De esa línea troncal, ¿ya? Sale la derivación, ¿no? Una ampliación de línea, ¿no? A veces trifásico, monofásico, es indistinto, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, a un predio cualquiera, ¿no? Eh, cuando estamos en el campo, por ejemplo, una cometida por una bomba de agua, lo que les he dicho, ¿no? Eh, primero tendríamos que hacer la ampliación en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un caso particular. En la ciudad vos tienes el poste al lado, ¿no? Al lado de tu predio, al lado de tu edificio, al lado de tu centro comercial, al lado de tu industria. Entonces, desde ahí ya vos te cuelgas, ¿no? De la red de media tensión. Pero como les digo, en el caso de una bomba, en un sistema aislado, que tienes la red a 200, 300, 500 metros de distancia, por ejemplo, vos tienes que hacer tu derivación propia, ¿ya? Entonces, tiene que ser una ampliación, ¿no? En este caso, como les digo, tendría que existir una derivación, 200, 300 metros de extensión de línea hasta llegar a la red de la distribuidora, ¿no?
por las distancias que se tienen en campo, ¿no? 4 o 5 postes que hay que plantar, ¿no? Eso ya se considera una derivación, por ejemplo, ¿no? En ese caso, por ejemplo, se puede calcular el tema de fusibles, el tema de protecciones, etcétera, considerando que esa derivación es una protección, ¿no? O sea, son peculiaridades que se van encontrando en campo, ¿no? Que obviamente lo vamos a ir viendo con más detalle durante el curso, ¿no? El tema de las protecciones, por ejemplo, ¿no? Dónde hay que colocarlos, en función a qué se selecciona y demás, ¿no? Por ejemplo, cuando son 100 metros normalmente no se consideran en ambos puntos, ¿no? Puede ponerse un fusible en la derivación, ¿no? Y el transformador su propio fusible, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, cuando veamos el tema de las protecciones, vamos a considerar diferentes casos, ¿no? El fusible que puede tener esta derivación, pero lo importante, como les digo, es el concepto de la acometida, ¿no? En este caso de distancias largas son derivaciones, ¿no? Son derivaciones que tenemos que hacer, son temas peculiares, ¿no? Que normalmente son aéreos, porque en campo es lo que corresponde, ¿no? Eh, Acometidas aéreas, ¿no? ¿Ya? Eso, por ejemplo, como les digo, es un caso de una bomba de agua, un campamento, son casos típicos, ¿no? Que van a encontrar una chancadora, ¿no? Que se encuentran lejos de la red principal de distribución, lejos de la red trifásica, ¿no? Ahora, por una constructora de caminos, pues normalmente se hacen estas cosas, por ejemplo, ¿no? Los campamentos. Y como les digo, en la ciudad no es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque en la ciudad no tengo que extenderme 100, 200 metros, ¿no? Tengo el predio y al lado del predio está en la acera, pues la red de media tensión, ¿no? A 5 metros. Entonces ahí, pues no es necesario, como les digo, una extensión de red, una derivación de este tipo, ¿ya? Está frente a la calle, no es más. En ese caso, como les digo, no hay ningún tipo de derivación, pero sí tiene que tener fusibles de protección y los demás conceptos que vamos a ir viendo, ¿ya? Ya no es una derivación como tal, porque es corto, ¿no? O sea, 10, 15 metros, no es más, ¿ya? Ahí en el arranque consideramos los fusibles de protección, ¿no? Que van a ser los mismos fusibles en la subestación, ¿no? Tendríamos en el arranque y en el transformador, ¿no? Cuando esa distancia pasa a los 25 metros, ¿ya? Las empresas distribuidoras me dicen, ok, has pasado los 25 metros, entonces coloca fusibles en el arranque, ¿ya? Como si fuera una derivación, pero no es una derivación, ¿no? Y ya les explico qué es una derivación en este caso, ¿no? Es una extensión de la red, básicamente, ¿ya? Por eso es importante la comunicación constante también con las empresas distribuidoras de cada ciudad, ¿no? Porque tienen diferentes criterios. Si bien el concepto es similar, pero hay ciertos criterios que pueden variar, ¿no? El tema de distancias, por ejemplo, para determinar cuándo no colocar un fusible, ¿no? Cuándo es una derivación, cuándo es una cometida simple, ¿no? Por ejemplo, la empresa distribuidora también quiere ver dónde va a hacer su seccionamiento, por ejemplo, ¿no? Dónde, cómo va a separarte de su red, ¿no? Para cualquier eventualidad, puedo venir a cortarte acá, ¿no? Entonces la empresa distribuidora tiene que tener claro igual cómo se está haciendo esto. Todo trabajo en media tensión siempre es coordinado con la empresa distribuidora, ¿ya? Por ejemplo, La Paz, que es un caso particular, ¿no? Se tiene las redes subterráneas, ¿no? Que ahorita lo vamos a averiguar, o sea, no hay postes, ¿ya? Entonces, ahí se considera sí o sí dentro del predio, por ejemplo, los elementos fusibles, ¿no? Los elementos de protección, ¿ya? En el tema aéreo, pues es más de manera radial, ¿no? Eh, Eso básicamente que lo vemos constantemente en Cochabamba, por ejemplo, ¿no? Lo que son las subestaciones derivadas de una cometida aérea, ¿no? En La Paz, les voy a mostrar más adelante con fotografías, hay bastantes subestaciones subterráneas, por ejemplo, ¿no? Que son tipo anillo, ¿no? Que ingresa elemento de protección, transforma y después sale, ¿no? Elemento de protección. Ingresa al predio, media tensión, al transformador, a las barras, y de la misma barra se deriva para volver a salir. Vamos a ver eso, pero más claro, ¿ya? Pero repito, es importante. Cuando hay una derivación en campo, es para un campamento, para una chancadora, una bomba de agua, etcétera, ¿no? Y son más de 100 metros normalmente, ¿no? Ahí, como les digo, fusibles en el arranque, ¿no? Y directo al transformador, ¿no?
Si es menos de 100 metros, solo fusibles en el transformador. En el arranque no, ¿no? Porque es chiquito, es visible, o sea, no es necesario, como si fuera en la ciudad, ¿no? En la ciudad, como les digo, depende de la distancia y de la misma distribuidora, ¿no? Eso es variable, ¿ya? Ahora, por ejemplo, si es 25 metros, como les digo, nos pueden pedir, ¿no? Que pongamos diferentes elementos de protección, ¿no? Secciona de los fusibles, ¿no? ¿Ya? Y si fuera, por ejemplo, subterráneo, pues ahí también cada empresa va a dar sus requerimientos, ¿no? Pero les digo, todo esto lo vamos a ir viendo de manera detallada, ¿ya? Ok. Un segundito. Bueno, lo que les decía, ¿no? Hay tres tipos de acometidas, ¿no? La acometida aérea, que es con cable de aluminio, ¿ya? Con alma de acero, ¿ya? Tenemos también la acometida subterránea, ¿ya? Que es común, ¿no? Para acometida subterránea se utilizan otros elementos, ¿ya? Básicamente lo más importante es el cable, ¿ya? De cobre de media tensión, ¿ya? Que es aislado para media tensión, ¿ya? A diferencia de las acometidas aéreas, que son elementos conductores de aluminio, ¿ya? En subterránea aquí se le XLP normalmente, ¿ya? Y obviamente de acuerdo al nivel de tensión. Y también hay acometidas mixtas, como les decía, ¿no? Una parte puede entrar aéreo, ¿ya? Y después puede entrar subterráneo, ¿ya? ¿Cuándo se hace una mixta normalmente? Cuando mi nivel de potencia al interior de la instalación es elevado, ¿ya? Cuando tengo un 700 kVA como demanda máxima, ¿no? Entonces, ese es mi transformador, está por esos valores normalmente, ¿no? Entonces ya se considera una acometida en media tensión, ¿no? Obviamente. Y si tengo el equipo de protección del elemento reconectador para poste, puede entrar de forma aérea, y el equipo reconectador de ahí me vuelvo subterráneo, ¿ya? Eso, para entender los tres tipos de acometidas. Ahora, si utilizo celdas de media tensión, ¿no? Que es común de usar, ¿no? Puedo arrancar directamente del poste, directo subterráneo, ¿no? Y entrar a la subestación, a la caseta transformador grande, a todas las celdas subterráneo. El último día vamos a ver celdas, ¿ya? Que es algo bien sencillo también, ¿ya? Porque es parte de la subestación también, ¿ya? Pero va a depender de eso, ¿ya? Normalmente en muchas instalaciones colocamos celdas, ¿no? Pero es una tecnología que va avanzando, ¿no? Es cada vez más difundido el tema de celdas, ¿no? Es importante. Cuando no usamos celdas, aéreo, subterráneo, ¿no? Por el equipo de protección, ¿ya? Que es de otras características, ¿ya? Entonces hay tres tipos de acometidas, la aérea, subterránea y mixta, ¿ya? Más de eso no encontramos, ¿ya? Vamos a combinar las tres o las dos, ¿no? En la mixta. Ahora, puntualmente, entrando en lo que es la acometida aérea. Mañana, si nos alcanza el tiempo, vamos a ver la subterránea, ¿no? Y vamos a mixtear después, ¿no? Que son los dos. ¿Qué es una acometida aérea? La acometida media tensión aérea son cables de aluminio, ¿ya? Que están entrando, ¿ya? Y normalmente se utiliza cuando el transformador o la subestación es en poste, ¿ya? O en estructura tipo H, ¿ya? Normalmente es así que se diseña esto, ¿no? No cuando es una caseta, ¿no? Cuando es una caseta de transformador o cabina de transformador subterráneo, por ejemplo, ¿no? Un edificio de departamentos que es algo bien común, ¿no? En el semisótano. Ahí ingresamos de manera directamente subterránea. Una consideración importante que hace la empresa ahí, procura no cruzar las calles, ¿no? Con sus cables de media tensión, ¿no? Y nosotros lo propio, ¿no? O sea, la empresa distribuidora no quiere cruzar la calle, porque obviamente es un riesgo, ¿no? Hay, es pues, un problema, ¿no? Entonces, peor subterráneo, ¿no? ¿Por qué? Porque abajo tienes alcantarillado, etcétera, ¿no? Las redes de agua. Entonces, lo que normalmente se hace es que se solicita a la empresa distribuidora que nos pueda colocar un poste, ¿no?
y ellos ven dónde es el lugar conveniente para cruzar la red a la otra acera, ¿no? Entonces, ya de ahí nos entramos subterráneo. Ahora, si uno quisiera cruzar la calle, obviamente, pues tiene que tener permiso de la alcaldía, ¿no? Pagar al contratista que haga la excavación, ¿no? Para pasar la ductación, todo eso, ¿no? Entonces, trata de evitar los cruces de calles, ¿ya? Sin embargo, hay otras instalaciones que normalmente se pueden entrar de manera subterránea, ¿no? O mixto. En nuestro caso, por ejemplo, tenemos el hospital de Punata, donde se ha hecho mixto, ¿ya? Un clásico ejemplo. Y también se tiene el hospital en Viedma, ¿no? El gastroenterológico, los bloques igual es mixto, ¿ya? O sea, hay un poste y nos volvemos subterráneo y adentro, ya, directo a la subestación, ¿no? Igual, el hospital de Punata que hicimos, cruzamos aéreo, el reconectador poste, piso y subterráneo, ¿ya? Se ha mixteado, ¿ya? Eso depende de las condiciones que se tengan en el lugar, ¿ya? Eso es importante, de cómo va a ser, porque ya se ha construido, quizás vemos cómo podemos ingresar, ¿no? Cuando es diseño no hay mucho problema, ¿no? Porque ahí en el plano, pues ya asumimos que todo lo podemos hacer subterráneo, es mucho más práctico, ¿no? De todos modos, vamos a ver lo que es la cometida aérea, que son los cables de aluminio, ¿ya? Que sale del poste de la empresa distribuidora y llega a, perdón, al poste de media tensión del usuario, postes de 12 metros normalmente, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en la presentación están viendo una fotografía de un predio que tiene acometida de media tensión. Esta es una acometida de media tensión aérea, ¿ya? Sencillo, ¿no ve? Cables aéreos que cruzan de poste a poste, ¿no? Fíjense, ¿no ve? Este poste ahorita, donde está el cursor ahora, ya, este poste de hormigón, ya, con sus crucetas acá, ¿no? Estas son crucetas, ¿no? Y la línea. Eso es de propiedad de la empresa distribuidora, está en la calle. Para este caso particular, la empresa distribuidora nos ha hecho una ampliación de línea, es acá, ¿ya? Porque no estaba cruzando la media tensión por la calle, ¿ya? No cruza. Las acometidas y la baja no estaba cruzando, ¿no? Por eso nos han hecho esta ampliación. Se ha solicitado a la empresa distribuidora que nos haga esta ampliación, ¿ya? Porque está dentro de su área de concesión, entonces tienen que hacerlo. Entonces la empresa que ha hecho colocó este poste, ¿ya? Su rienda, sus tirantes si quieren, ¿no? Para sujetarlo, y sus crucetas. Una vez que hizo esto la empresa distribuidora, pues nosotros como usuarios, se ha planteado la cometida de media tensión, ¿no? Y lo que he hecho es instalar estas crucetas de acá, ya en el segundo nivel, unas crucetas para derivarse desde ahí de la red, ¿ya? Se atendió el cable hasta el poste que está dentro del cliente a sus crucetas, ¿no? Y el transformador que está colgado, ¿no? Es decir, la subestación es este poste, ¿no? Tipo de adosar se llama esto, ¿ya? Y como pueden ver en la parte de abajo, los cables de baja tensión, ¿no? Bajan, ya convertida en baja tensión, ¿no? Lo que es 380, 220, apoyados en un rack de 4 vías, ¿no? Y va bastón. Y de ahí, obviamente, baja un medidor trifásico, ¿no? De medición indirecta, ¿no? Con CTs. Vamos a ver eso también después, ¿ya? Esta es una cometida en media tensión aérea, ¿ya? Entonces nosotros vamos a considerar solamente esto, ¿ya? Estas crucetas de acá, estos balancines, estos seccionadores, estos puentes, ¿no? Porque la empresa distribuidora va a llegar hasta acá, con su poste y su red, ¿no? Que está aquí arriba, su red. Nosotros de aquí, por ejemplo, no podemos salir diagonal, ¿no? Hay propiedades, hay demás, entonces no podemos entrar a la propiedad del vecino, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos otro tipo de acometida aérea, también aérea, ¿ya? En media tensión, ¿ya? Diferente a esta, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es con conductores rígidos, ¿ya? Ahora, aquí, por ejemplo, para que se vea mejor, los seccionadores, ¿no? Los seccionadores fusibles están de este lado, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿perdón? Disculpe, no está compartiendo su cámara, su pantalla, perdón. ¿Alguien más puede corroborar eso? ¿Alguien Sí, más que se no esté puede viendo la ver imagen? claramente. Se ve, ¿no? Se ve. Es su internet. Sí, debe ser tu internet, estimado.
Quizás, Ya, sí, sí, disculpe, sí. disculpe. No, no te preocupes, más bien gracias por avisar. Si igual, si no se normaliza, pues en la grabación vas a poder notar claramente, ¿ya? Pero Gracias, estamos perfecto. transmitiendo. Gracias, gracias, estimado. Bueno, continuamos, ¿no? Lo que les decía. En estas crucetas de aquí abajo, que ya es propiedad del cliente, ¿ya? Porque dónde acaba la red de media tensión de la distribuidora? Aquí arriba, en las crucetas de la parte superior. Su poste, sus crucetas. De ahí nosotros nos derivamos con estos puentes, ¿ya? Nos derivamos con estos puentes que ya son nuestros, nuestras crucetas, nuestros fusibles, nuestra cometida, y es todo propiedad del cliente, ¿ya? Estos puentes, por eso justamente son importantes, ¿ya? Que se consideren de manera correcta, ¿no? Para pasar justamente de la red de media tensión propiedad de la distribuidora a nuestra cometida, ¿ya? Ahora, la distancia, por ejemplo, de esta estructura cabecera que se llama, ¿ya? Entre crucetas tiene que tener 1,40 de distancia, ¿ya? 1,20, 1,40, ¿no? Normalmente. En función a esto, pues obviamente va a ser los puentes que van a conectarlos, ¿no? El puente, la distancia como tal no está normado, ¿no? No dice tiene que ser de este tamaño, ¿no? Se va a acomodar un poco a la situación este puente, ¿ya? Si te fijas aquí, por ejemplo, se fijan en este sector, ¿no? Tiene su forma, ¿no? Que se ha ido adaptando a la distancia y a la configuración que se tiene, ¿ya? Se lo peina de esa manera, ¿ya? Hacia arriba en este caso, ¿no? Estamos conectando nuestra cruceta a la parte superior, que está la red de media tensión, ¿ya? Entonces, longitud normada no hay, pero sí la distancia entre crucetas, ¿no? ¿Ya? Porque tienes 1,20, 1,40, ¿ya? Y eso van a ver en los postes. Vamos a ver postes más adelante. Tienen sus perforaciones donde colocar justamente las crucetas, ¿ya? Y en función de eso se adecuan los puentes, ¿no? Lo propio. El puente que está bajando, saliendo de lo que es el seccional fusible, ¿ya? Que va a puentearse a la línea, ¿no? Entonces también esos puentes, igual, tienen que tener una distancia prudente, un tamaño adecuado a cada configuración que se tenga, ¿ya? En función de cómo se va a instalar la cometida, ¿ya? El técnico que suba y pueda ver que esté bien hecho, ¿no? Obviamente no puede ser ni muy grande ni muy chico, ¿no? Ahí entra un poco de la experiencia también, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente las distancias siempre están de acuerdo al nivel de tensión, ¿no? Pero la forma constructiva, el peinado y estas distancias que les digo, por ejemplo, de los puentes, deberían manejarse de acuerdo a la experiencia un poco, ¿no? No puede ser ni muy largo ni muy corto, ¿no? Cuidado como guitarra que esto no está bien, ¿no? Entonces, como les digo, tiene que tener esas consideraciones al momento de ejecutar este tipo de acometidas, ¿ya? Siempre es bueno ver ejemplos, ¿no? De otros lugares donde se ha hecho, si es que no hay mucha experiencia, ¿no? En la calle se puede encontrar un montón, ¿no? Entonces ahí ya pueden ver más o menos cómo peinan las personas que trabajan constantemente con estos sistemas, ¿no? ¿Ya? Pero como les digo, siempre está en función a nivel de tensión y a un tema también de que no exageremos con las distancias de los puentes. ¿Ya? Y como les digo, las crucetas tienen esa distancia normalmente entre 1,20 y 1,40, ¿ya? Y como les digo, de ahí nos derivamos a lo que es nuestra subestación, ¿no? O sea, repito, propiedad del cliente, ¿qué va a ser? Desde el puente, ¿ya? Las crucetas donde se conectan, los balancines, toda la ferretería de la parte inferior, básicamente, la cometida, ¿no? El paso que va desde el poste y todo lo que está dentro de la instalación del cliente, ¿no? El poste de aquí afuera, como les he dicho, es una expansión, un trabajo que se ha solicitado a la distribuidora, ¿ya? Entonces, de esa manera, básicamente van eh, constituidas lo que son las acometidas de media tensión aéreas de este tipo, ¿ya? De todos modos, igual en las normativas vamos a ampliar un poco, ¿ya? Vamos a ver bien claro que esto en esquemas, cómo se configura esto, ¿ya? Pero ahorita solo lo que me importa es que entiendan el concepto desde dónde empieza la cometida, ¿ya? Y van a ver que está muy claro en esos esquemas, ¿no? Con lo que hemos explicado ahora más los esquemas va a quedar claro, ¿ya? Pero avanzando. Aquí podemos ver, este caso es una cometida de media tensión también aérea, ¿ya? En media tensión, pero es con red compacta, ¿ya? Esos cables son de red compacta. Ya fíjense cómo está ingresando.
Hasta aquí llegó el FEC, ¿ya? Obviamente es dentro de este predio con autorización, ¿ya? Este es el mapa. Y de aquí arrancado, ¿ya? Esta es la cometida. Esto es parte de la empresa distribuidora, ¿ya? Está tomando de aquí atrás es la línea, ¿ya? Esto pero lo han hecho en red compacta, ¿ya? La red compacta es un cable aislado, ¿ya? También de aluminio, que no tiene alma de acero, ¿no? Por esta sí, por es más frágil, ¿no? Es una red compacta, ¿ya? Que no es aislada, por si acaso, ¿ya? Sin embargo, tiene un grado de protección, ¿ya? Y es por eso que los conductores, como pueden ver, se aproximan, ¿no? Y las unidades constructivas son distintas en este tipo de redes, ¿no? Son compactas, ¿ya? Normalmente esto utilizamos cuando hay árboles, cosas así, ¿ya? Sin embargo, aquí se ha utilizado para esta cometida, ¿ya? Es igual a una cometida aérea también, igual que esta anterior, ¿ya? ¿Qué componentes conforman la cometida? Ok. Esta cometida aérea, como han visto, puede ser aérea, con cable normal, es serie, aluminio desnudo, con alma de acero, o puede ser un cable de red compacta, ¿no? Que es un cable de aluminio sin alma de acero, cubierto una protección, ¿no? Que no es una aislación. Eso no se considera aislación, ¿no? Solo protegido, ¿ya? Mecánicamente. Y es por eso que se puede acercar, ¿no? Un poquito las distancias de seguridad. Y utilizamos, como les digo, donde hay árboles, etcétera, ¿no? Para no ser, para cruzar esos sectores. No es un cable aislado, ¿ya? El cable aislado en media tensión, pues sí, eso es otra cosa, ¿no? Es otro tipo de aislación, ¿no? Que no se utiliza normalmente en aéreo, ¿ya? La empresa distribuidora Elfex, por ejemplo, lo utiliza bastante compacto, ¿no? Pero bueno. Ahora bien, tenemos dos puntos. El arranque, que es donde empieza la empresa distribuidora, y el otro punto, que es el poste del cliente, ¿no? Como hemos visto. ¿Qué tenemos en el arranque? ¿Ya? ¿Qué vamos a colocar ahí? Que corresponde a nuestra cometida. ¿Qué hay ahí? ¿Qué vamos a conectar ahí? Pero correspondiente a nuestra cometida, ¿ya? La empresa coloca sus elementos, ¿no? Pero nosotros en ese lugar, ¿qué vamos a colocar nosotros? Vamos a colocar, obviamente, el cable que voy a estirar desde ese punto, ¿no? Que hemos visto. Va a haber crucetas, ¿no? Que pueden ser de fierro galvanizado o pueden ser también de madera, ¿no? Hay hasta de fibra de vidrio en algunos casos, ¿no? Eh, pero en Santa Cruz, por ejemplo, se encuentra ese tipo de crucetas, ¿no? Eso también va a depender del costo y de la aplicación, ¿ya? Por ende, como hay crucetas, pues también mantener lo que son los balancines, ¿no? Que son los soportes para las crucetas, ¿no? Para que esa cruceta no baile, no se mueva. Luego vamos a tener lo que son los aisladores poliméricos, ¿ya? O los tensores también, ¿no? Normalmente utilizamos estos poliméricos cuando es línea desnuda, ¿no? O red desnuda, que son elementos aisladores, ¿ya? De un material polimérico que sirve para sujetar el cable, ¿ya? Con eso lo sujetamos. Y obviamente el cable de aluminio, que puede ser el desnudo normal, ¿no? ACCR, o el de red compacta. Adicionalmente a eso, hay elementos de conexión, ¿no? De esos cables que son las grampas de línea viva. Siempre, ¿ya? En cualquiera de los dos casos. Son los elementos conectores, que vamos a verlos más adelante, que nos sirven para conectarnos a la red de distribución, ¿ya? Eso es lo que nos va a ayudar a conectarnos, ¿no? Las grampas de línea viva, ¿ya? Y se llaman grampas de línea viva porque son grampas que podemos con una pértiga operar, ¿ya? A distancia. Podemos abrir y cerrar, ¿ya? A distancia. Podría eventualmente abrir una red cuando no hay energía, ¿no? Bajando carga. O cuando hay energía, perdón, pero bajando carga, ¿no? Pero vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Que son grampas que nos permiten operar. Obviamente eso también va a estar asociado en el poste de la empresa distribuidora, de la empresa que suministra energía, los seccionales fusibles, ¿no? Que también van a ser de nuestra propiedad, ¿no? Que vamos a colocar, ¿ya? Para que también ese punto igual puede ser un punto de operación de la empresa distribuidora, ¿ya? Y obviamente la ferretería de línea, ¿no? Que son pernos, volandas, etcétera, ¿ya?
abrazadera, etcétera. ¿Ya? Ferretería en general. Tuerca de ojo, lo que es una manilla zapatilla, ¿no? Que es parte del aislador polimérico, por ejemplo, ¿ya? También se podría utilizar eventualmente soportes de espiga, ¿no? Soporte cumbre en su defecto si se requeriría, poco probable, ¿no? Una espiga y su campana. ¿Y dónde están esos elementos? En este caso, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? En este puente que hace rato hemos comentado, en este puente, por ejemplo, tengo la grampa línea viva en este punto, en este puntito, ¿ya? 1, 2 y 3, ¿no? Que se conectan acá, ¿ya? Tengo el cable de aluminio desnudo, ¿ya? Con arma de acero, ¿ya? Tiene que ser eso. Aquí sí o sí es con arma de acero, ¿ya? Al puente, ¿ya? Si no me rechaza la empresa distribuidora, por si acaso, ¿ya? Es importante. Tiene que ser un puente de cable de arma de acero, ¿ya? Es importante. Que aquí se lo ve mejor, ¿no? Lo que vamos a hablar de los puentes, ¿ya? Aquí tengo los seccionales fusibles, ¿no? 1, 2, 3, ¿ya? Aquí la subestación no tiene seccionadores fusibles, están acá, ¿ya? 1, 2 y 3, ¿ya? 1, 2, 3. ¿Qué es el seccionador fusible? Es un elemento de soporte para el fusible, ¿no? Eso es, ¿ya? Ese puede ser de material polimérico o también puede ser cerámico, ¿ya? Vamos a ver ahorita unas fotos de eso. Después de eso, obviamente, de seccionador fusible sale otro puente, ¿ya? Y tenemos aquí unos puntitos, 1, 2 y 3, ¿ya? Ahí se colocan lo que son los aisladores poliméricos, ¿ya? Aisladores poliméricos son aisladores de tensión, ¿ya? Para agarrar el cable, ¿no? Para sujetar el cable que va a cruzar, ¿ya? Es el formato que utiliza. Y puede ser cerámico también, pero es poco probable que encontremos, ¿no? Todo ahora es normalmente polimérico, ¿ya? Pero se encuentra también, ¿ya? Ahí están los seccionados poliméricos. Tenemos el cable de la cometida, ¿ya? En este caso con norma de acero. El puente del seccionador fusible, ¿ya? Este puente que hemos hecho, ¿no? Este puente del seccionador fusible, 1, 2, 3. Va a puente entre el seccionador fusible y el cable, ¿ya? Ahora aquí se ven los balancines, ¿no? Que están sujetando las crucetas, ¿ya? Aquí está más claro. Aquí tengo dos crucetas de madera y este lado tiene sus balancines. Con toda esta configuración con los seccionadores de este tipo, ¿ya? Solo se coloca balancines a un costado, ¿ya? Cuando están así dos seccionadores fusibles y uno a este lado, solo un balancín a este lado, ¿ya? Estos aisladores poliméricos que lo vamos a ver después a detalle, vienen acompañados de una tuerca de ojo, ¿ya? Y lo que es una manilla zapatilla, ¿ya? Es una ferretería de línea donde vamos a colocar el preforme y asentar el conductor, ¿ya? Un preforme que es parte de la ferretería de línea, ¿ya? Es un elemento que se entorcha al cable, ¿no? Que lo sujeta, ¿ya? Que lo va a agarrar. Eso tenemos en el puesto de ¿quién? De la empresa distribuidora, ¿ya? Pero va como parte de mi acometida, siempre, ¿no? Es propiedad del cliente. Todo lo que les digo es propiedad del cliente, ¿ya? ¿Dónde colocamos las secciones fusibles? Aquí en el poste de la empresa distribuidora, ¿ya? Alguna vez se colocan hasta los pararrayos de línea, ¿no? Pero dependiendo, ¿ya? Pero esto es propiedad del cliente en el poste de la empresa distribuidora, ¿ya? Y no estamos colgando, ¿eh? De la red. Aquí, como les digo, es lo mismo. Obviamente en un formato red compacta, ¿no? Fíjese el transformador acá montado. Tengo acá las crucetas cortas. Son crucetas de 1.50, más chicas inclusive, ¿no? Porque son redes compactas, ¿no? Para cruceteado de red compacta, ¿ya? Son chiquitos. Pero es igual, son crucetas nada más, ¿no? ¿Ya? A estas crucetas van sujetar el cable de red compacta con sus tensores, ¿no? Ya no son poliméricos, ¿no? Porque el cable ya está protegido, ¿no? No hay ningún problema. Es solo un tensor, ¿no? Es un elemento que lo abraza y lo agarra fuerte, ¿ya? Y lo sujeta. Oh, ¿Perdón? Vale.
este cable sujetado acá, ¿no? 1, 2, 3, ¿ya? Luego que tengo, obviamente en el extremo, grampas de línea viva, ¿no? Que van conectados, ¿no? A la red, ¿ya? Y el transformador, pues como ven, van colgados directo a la red, ¿no? A través de puentes, ¿ya? Su lado de media tensión, ¿no? En esta configuración que hemos dicho, tipo mochila, de adosar, ¿ya? Que las subestaciones para cometidas aéreas son normalmente así, ¿no? De adosar, esto ya es la subestación. Conceptualmente, ¿qué es la subestación? Es donde se encuentra el transformador, ¿no? En este caso, de manera aérea, ¿ya? En este caso, ya sea red compacta o no, pues tenemos esta configuración, ¿ya? Aquí, como les digo, se va a colgar directamente a la red del transformador y de esa manera se energiza, ¿no? Se alimenta, ¿ya? Ahora tenemos estos separadores, por ejemplo, ¿no? También, red compacta no se puede flechar, ¿no? Por tema mecánico, ¿no? Porque no tiene alma de acero, no tiene portante, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Jalar no se puede, se va a estirar, se va a romper. Y por lo tanto los vanos son cortos, ¿no? Un vano de red compacta no pasa los 50 metros, ¿no? No hay un vano de 60, 80, no. No hay como lo que es red normal, ¿no? Pero esta cosa, una cometida es pequeñito, ¿no? Y siempre con separadores, ¿no? Porque son cables tan flojos, ¿no? No están tensados, ¿ya? Luego, después de eso, ¿ya? En este sector del poste no se ve muy bien. Tenemos igual los mismos elementos, ¿ya? Ese es en el lado de la empresa distribuidora, ¿no? En el lado del usuario, ¿ya? En este poste, dentro del predio, adentro, ¿ya? ¿Qué tenemos? El poste de 12 metros, ¿ya? Es un poste, puede ser de hormigón o puede ser de eucalipto tratado, ¿ya? Cualquiera, el que tenga, ¿ya? Uno de esos dos normalmente voy a tener, ¿ya? Tengo que llegar a un poste, ¿no? Como hemos visto, dentro del predio. En ese poste que voy a tener, crucetas, ¿no? Donde van a llegar los cables. Balancines, porque esas crucetas tengo que asegurarlas, ¿no? Con balancines. Aisladores poliméricos, ¿no? Para sujetar el cable que está llegando. Y ferretería de línea. Como les digo, cruzamos con la cometida de media tensión, ¿no? Aquí es el poste que hemos dicho, este es el poste propiedad del cliente, ¿ya? Voy a tener las crucetas, aquí están las crucetas de media tensión, con sus balancines y los aisladores poliméricos que van a sujetar el cable, ¿ya? Cuando es muy chiquito, 5 metros, ¿ya? Se asegura directo a la campana, ¿no? Pero lo más correcto es colocar poliméricos, ¿ya? Llega el cable, se asegura con poliméricos. Y en este caso está haciendo unos puentes de los apartarrayos, ¿no? ¿Ya? Que no es parte del poste, ¿no? Es parte de la subestación, no es tanto parte de la cometida. Pero aquí ya se está mezclando, ¿no? Como les he dicho, esto ya es subestación para este tipo de acometidas aéreas, ¿no? Esto ya es parte de la subestación, ¿ya? Un poquito para conceptualizar. Ya aquí ya estamos combinando los conceptos, ¿no? Aquí ya se colocan 4 balancines, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3, 4, ¿ya? La diferencia es de otro lado, ¿no? Porque les he dicho que tiene seccionales fusibles, entonces solo va balancines a este lado, ¿no? Si tiene seccionales fusibles, 2 a un lado y uno a un lado, entonces a este lado van los balancines, ¿ya? Es la configuración típica. Pero en este caso ya tenemos balancines en ambos lados, ¿ya? Todo esto, ¿dónde? El lado del cliente, ¿ya? Todo esto es lado del cliente. Entonces, no es parte de la subestación, pero ya está mezclando. En este caso lo propio, ¿no? Tengo los crucetas que hemos mostrado, ¿no? Aquí están los pararrayos de línea, o apartarrayos, ¿no? Crucetitas más pequeñas, ¿no? Y más adelante les voy a mostrar un poquito a detalles. Tengo dos lugares, lado de la empresa distribuidora y lado del usuario para la cometida.
En el lado de la empresa distribuidora, que hemos hecho crucetas, balancines, seccionales fusibles, que son parte de la distribución, ¿no? De la subestación. Tengo ferretería de línea general, ¿no? Eso tengo. Y en el lado del cliente, ya tengo el poste, ¿no? Por propiedad del cliente. Igual crucetas, balancines, aisladores poliméricos y ferretería de línea, como acometida. Parte de la ferretería de línea, ¿ya? Son los pernos que sujetan estos balancines, ¿ya? Porque estos balancines están empernados al poste, ¿ya? ¿No ve? Tiene un hueco el poste, donde atraviesa un perno, ¿ya? De 12 pulgadas, o de 10, dependiendo si es un poco más arriba. Ahí normalmente es de 12, ¿ya? Se coloca el perno y se asegura, ¿ya? A los balancines. Los pernos de media que están asegurando al balancín con la cruceta también, ¿ya? Ahora tengo aquí dos crucetas, ¿no? Estas están aseguradas con pernos todo rosca, ¿ya? Que están en las normas constructivas, por si acaso, que les voy a proporcionar todo ese detalle, ¿ya? Y si aquí tiene un hueco el poste en este punto, se coloca también otro perno, ¿no? Un perno que es todo rosca, ¿ya? Cuando el perno no se puede enroscar, o sea, si no hay agujero, entonces coloco una abrazadera, ¿ya? Si el poste no tuviera hueco. ¿Ya? Una abrazadera que puede ser de 20 o de 25, ¿no? De 20 normalmente, ¿ya? Con eso se asegura. Y con pernos de carro alrededor, ¿ya? O pueden ser pernos de 8 también, ¿no? Es un tema de ferretería de línea. Lo propio aquí tengo lo mismo. Pernos doble rosca. Aquí puedo colocar eventualmente una abrazadera, si no tuviera huequito, ¿no? Y bueno, así vamos instalando lo que son los balancines y las crucetas, ¿no? Todo eso forma lo que es parte de la ferretería de línea, que vamos a ir desglosando, ¿ya? Vamos a ver unos dibujos y ahí vamos a ver con lo que les voy a pasar más y se van a dar cuenta fácil, ¿ya? Aquí igual, ferretería de línea, pero como les digo, adecuado a lo que es la red compacta, ¿no? Pernos, volandas, etcétera, ¿no? Volandas cuadradas, redondas, de presión, todo eso que vamos a ver también con las unidades constructivas que les voy a pasar. Ahora bien, algo importante de lo que es, dentro de lo que es la ferretería, ¿ya? De lo que, hoy todo lo que estamos viendo son los postes, ¿ya? Los postes, en este caso, de 12 metros, ¿ya? Estos postes, pues, pueden ser ya sean de hormigón armado o de eucalipto tratado, ¿no? Estos postes, normalmente, pues, si vamos a un departamento que no conocemos mucho sobre el tema de sus, quién hace provisión y demás, pues lo más correcto es acercarse a la empresa distribuidora, ¿ya? Para que nos pueda decir cuál es su proveedor de postes, por ejemplo, ¿no? Obviamente en lo que es La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pues hay una gran variedad, ¿no? De distribuidores, pero lo más aconsejable siempre es consultar a la empresa distribuidora quién es su proveedor de postes para que pueda proveernos también a nosotros, ¿no? Un poste que esté aceptado por la empresa distribuidora, ¿ya? Todo esto, todos estos materiales, todas estas ferreterías, todo esto, ya sea de un lado, del otro lado, tiene que ser aprobado por la empresa distribuidora, ¿ya? Porque en estos proyectos, ¿qué ocurre? Que nosotros, o sea, tenemos que hacer aprobar todo esto con la empresa distribuidora, tanto la forma constructiva, el material que estamos utilizando. En muchos casos, y dependiendo qué empresa distribuidora sea, pues nos va a pedir ciertas certificaciones, ¿ya? Del material, etcétera. Inclusive hasta de las personas que van a ejecutar el trabajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al conectarnos a su red, pues si es una instalación que está fuera de norma, no es adecuada, pues va a ser una vulnerabilidad para su red, ¿no? Entonces, es lo que busca la empresa distribuidora, ¿no? Tener un punto confiable, ¿no? Un suministro confiable. ¿Cómo lo va a hacer? Pues constatando todo esto que les digo, ¿no? La calidad del trabajo que se va a realizar, tanto en en el material que se va a utilizar, como en la mano de obra y obviamente el proyecto que se está presentando, ¿no? Eso siempre va a ir buscando la empresa distribuidora, ¿ya? Bueno, como le digo, los postes tenemos de hormigón y de eucalipto tratado, ¿no?
Algo importante para considerar en los postes de hormigón, ¿ya? Es básicamente que en la parte de la base, ¿ya? Tiene que estar con alquitrán, ¿ya? Es importante eso, ¿ya? Ahora, ¿eso por qué se pone? ¿No? Porque no se olviden que la base del poste, ¿ya? Es la base más mal terminada del poste, ¿no? La más rugosa. Entonces está en contacto directo con el suelo, ¿no? Entonces es el punto donde más se acerca la armadura interna del poste con el hormigón, ¿no? Entonces, como hay humedad, pues eso tiende a corroer internamente, ¿no? Se esparce y lo puede corroer. Obviamente el poste no se va a caer, ¿no? Pero es algo que no debería pasar, ¿no? Entonces, eso tiene que estar 20, 30 años plantado sin ningún problema. Por lo tanto, siempre se solicita que tenga alquitrán abajo, ¿no? Como impermeabilizante, ¿ya? También es importante ver que el poste que vamos a colocar tenga las perforaciones necesarias, ¿ya? Y correctas para el montaje que vamos a realizar, ¿ya? Como hace rato les decía, a veces no hay huecos, ¿no? Donde colocar los pernos para las crucetas, ¿no? Eso pasa en muchos postes, ¿no? Cuando vamos a comprar postes, a veces el fabricante se olvidó hacer la perforación, no lo ha colocado, entonces ahí aparece el problema de cómo lo colocamos, ¿no? Y ahí obviamente se va a utilizar abrazaderas, ¿no? Em, Otra cosa importante también en los postes de hormigón es la resistencia, ¿ya? Esta resistencia tiene que ser de 300 kilogramos fuerza, ¿ya? Eso hay que solicitar que esté en la especificación, ¿ya? Sin embargo, la empresa distribuidora normalmente eso no te revisa, ¿ya? No, es muy difícil que te pida la certificación de la resistencia normal, nominal de ruptura, ¿ya? Pero es algo que nosotros deberíamos pedir a quien nos va a proveer. En diseño, solicitar, y como constructores y en la construcción ver que nos llegue con ese dato, ¿no? Más todavía si vamos a extender línea. Bueno, en este caso es una cometida, ¿no? Un poste que va a estar estático, ¿no? Sin mucho requerimiento mecánico. No solo va a aguantar la cometida, ¿ya? Bueno, con este tema de las perforaciones, ya y las especificaciones, ¿no? Que tenemos que solicitar, ¿ya? Siempre fijarse que ahí no haya rajaduras, fisuras, ¿no? No debe verse la armadura, es un pecado eso, por si acaso, ¿ya? Debe estar en perfecto estado, ¿ya? Y cubierto en la parte superior con cemento también. Como hemos dicho, en la parte inferior con alquitrán, en la parte superior con cemento, ¿ya? Estos son básicamente los postes de hormigón armado, ¿ya? Aquí como en la base, la terminación es mala, ¿no? Entonces ahí que hemos dicho, colocar alquitrán, ¿ya? Eso se pide, te lo colocan, no hay ningún problema. Ahora el poste puede ser de 12 metros, ¿ya? O también está de 11, ¿no? Es aceptable, la normativa te permite. Porque estamos haciendo un vano cortito, ¿ya? Y las distancias de seguridad cumplen perfectamente. Sin embargo, en el mercado más vamos a encontrar de 12 metros, ¿ya? Y fíjense los huecos, ¿no? Hay que pedir que tenga los huecos adecuados, ¿eh? Para que podamos colocar los elementos, las crucetas. Y si no tiene, pues tiene que estar adecuado el poste para el montaje, ¿no? Para las opciones de montaje que veamos, ¿no? Cuando compramos un poste de eucalipto tratado, ¿ya? Que es la otra opción, que es igual a un poste, pero es de eucalipto tratado, debemos siempre procurar que cumpla las normas IRAM y las ANSI, ¿ya? Las IRAM son normas argentinas de postes, ¿no? Acá en el país no tenemos, ¿no? Siempre hacemos referencias a normativas de afuera, ¿no? Y la ANSI, obviamente. Obviamente, como les digo, es un poco teórico, ¿no? Nos ponen una certificación que cumple y ya, ¿no? Sin embargo, si vamos a diseñar, pues hay que siempre especificar, ya, hacer referencia a estas normativas, ¿ya? Más allá de que cumpla o no cumple el poste, pues como diseño nos corresponde hacer una referencia, ¿no? Ya como constructor deberíamos prever que cumplan los sistemas de construcción, ¿no? Que hemos ido viendo. La empresa distribuidora quizás no te va a pedir la certificación como tal, ¿no? Ven el poste que se ve de buena calidad, que está bien, y más aún si es comprado donde su proveedor, ¿no? Entonces, con mayor razón no se van a fijar, ¿no? Mm, Solo van a ver que esté bien, en buena condición el poste, ¿ya? En el tema del eucalipto, ver que no haya rajaduras, ¿no?
si hay sectores lastimados, golpeados, etcétera, ¿no? Esas cosas se pueden fijar. Ahora, rajaduras en un poste de eucalipto tratado no deberían ser mayores a 50 centímetros, ¿ya? De largo, ¿ya? En longitud, ¿ya? Porque tienen rajaduras, pero no deberían ser mayores a 50 centímetros, ¿ya? Máximo 50 centímetros, más no puede ser más, ¿ya? Una rajadura, sus rajaduras naturales que puede tener, ¿no? Por el hecho de ser un poste de eucalipto, ¿no? Pero si son mayores de 50 centímetros, ya no es un tema tan natural, ¿no? Entonces eso ya hay que descartar. Es un poste que está mal, ¿ya? Este poste de eucalipto, pues debe ser tratado con cromo cuproarsénico, ¿ya? Nosotros tampoco podemos ver si está tratado adecuadamente, ¿no? Obviamente vamos, compramos el poste, pero sin embargo, cuando está bien tratado, ¿ya? Es verdoso, ¿ya? Es un tratamiento que se hace con cromo cuproarsénico para que no se pudra el poste, ¿ya? Para que te dure unos 20 años tranquilamente, ¿ya? Entonces tienen que tener ese tratamiento, ¿ya? 20 años normalmente es el poste de un poste de eucalipto, ¿ya? Que es el tiempo del proyecto normalmente, ¿no? Se proyecta de esa forma. Entonces tiene que ser un poste tratado, ¿ya? No se puede poner un poste cualquiera. Tiene que ser un poste para línea eléctrica, ¿ya? A eso se refiere el tratamiento. Debe contener igual perforaciones adecuadas para nuestro montaje. Todas las perforaciones que va a requerir tienen que tener, ¿ya? Sin embargo, en un poste de eucalipto tratado, se puede hacer perforaciones, ¿no? Se puede hacer, pero no es conveniente, ¿no? En general, no es bueno perforar este poste, ¿ya? Porque el momento que perforamos un poste, conceptualmente lo que estamos haciendo es un punto débil, ¿no? Porque el tratamiento ha recubierto todo el poste, ¿no? Es la parte externa, ¿no? Cubre. Entonces, si hacemos un hueco, pues ya creamos una debilidad en el poste, ¿no? Con eso, ¿qué hacemos? Básicamente, que puede entrar algún tipo de insecto, cosas que pueden pasar, ¿no? Y ya van malogrando el poste. Sin embargo, es mejor que tengan todos los huecos previstos ya de fábrica, ¿ya? Y con eso tranquilos. La tensión de ruptura de este poste debe ser de 680 kilogramos fuerza. Vuelvo al punto. Ese dato, lastimosamente, es difícil cerciorarse, ¿no? Uno compra para línea eléctrica 100, 200,000 postes, o lotes de 500 postes, por ejemplo, ¿no? Hay un tema de certificación. Pero para un poste de una cometida, no. No, o sea, que esté en buen estado, que no esté rajado, ¿no? Que no tengas señales de que esté pudriéndose, ¿no? O sea, hay que revisarlo bien el poste, ¿ya? Aquí pueden ver los postes de eucalipto tratado, ¿ya? Lo que usamos en el país. Ahora aquí, estos postes en aquí abajo está una malla de metal, ¿ya? En la punta y en la base. ¿Por qué? Porque son postes que son tratados, supuestamente, ¿no? Entonces están secos, el tratamiento seca de una cámara de vacío, y todas sus rajaduras cuando entra la cámara de vacío se cierran, ¿no? Entonces, ¿eso hacen para qué? Para que el líquido penetre, ¿ya? Lo más que se pueda a lo que es el poste, la madera. Entonces, cuando sale de la cámara de vacío, está húmedo, ¿no? Porque estaba dentro del líquido de este tratamiento, entonces usted va a tender a qué? A abrirse en las puntas, ¿no? Todas sus rajaduras tratan de abrirse en la punta, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se clavan estas mallas, ¿no? Para que sujeten mecánicamente, ¿no? De esa forma evitamos que florezcan las puntas, ¿no? Así ya no se abre. Normalmente encontramos eso, ¿ya? En la punta del poste normalmente no es recto, ¿no? En la base es recto, ¿no? Crucetas. ¿Cuáles son las crucetas? Estas son las crucetas, ¿no? Ahora hay un tema, hablando de postes igual, antes de que me olvide. El tema de los tirafondos, ¿no? Si los postes, cuando perforas el poste, ¿no? El poste tienes un hueco físico, ¿no ve? Un hueco que se ha hecho. Cuando agarras el tirafondo y lo clavas al balancín, ¿no ve? Para la cruceta que va a sujetar el balancín, el tirafondo tiene la característica, el tirafondo es como un perno, ¿ya? Es como un clavo grandote que tiene rosca, ¿ya?
Entonces, ese como clavo con rosca, ¿ya? Que es un elemento de golpe, cada que lo golpeas gira, ¿ya? Con un combo, obviamente, lo golpeas, ¿no? Y eso sujeta al balancín para sujetar, para ese puntitos, ¿ya? Para los balancines. Ahora, si hay el hueco, pues se coloca el perno, ¿no? Pero, si no, pues el tirafondo, ¿no? ¿Qué se hace? Se clava, ¿ya? Se golpea. Cada vez que golpea se tira fondo, ¿ya? Gira y se enrosca. Gira y se enrosca. Voy golpeando y va girando, 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 ¿ya? Al final ese perno, bueno, es como un perno, se va a encastrar a lo que es la madera, ¿ya? Se sella automáticamente. Si hay un daño, obviamente, al interior del poste, porque lo estoy golpeando y perforando, ¿no? O sea, es natural. Pero es un elemento fabricado para eso, ¿ya? Golpeo, golpeo, golpeo y eso se va cerrando ahí, ¿no? Se va enroscando, ¿ya? Es una opción, ¿no? Y está todo sellado. Ahí no va a entrar ni humedad siquiera, ¿ya? Es una opción. Precisamente es para eso, ¿no? El tema del tirafondo que se utilizan en estos postes. Bueno, lo que les mencionaba, las crucetas. Pueden ser, como ven acá, ¿no? De madera o acero galvanizado, ¿no? Estas son las crucetas. Puede ser de madera o metálicas, ¿no? Fierro galvanizado, ¿ya? Dependiendo de dónde estemos, vamos a utilizar o uno u otro. Crucetas de fibra de vidrio no hay muchos en Cochabamba, ¿no? En Santa Cruz encontramos más, ¿ya? En La Paz no he visto, ¿no? No se utiliza mucho esto, pero hay, ¿no? Es importante saber que hay. Estas crucetas que van a ser o de madera o metálicas, ¿ya? Galvanizadas, deben cumplir con las especificaciones técnicas de la empresa distribuidora, ¿ya? Siempre. Siempre refiriéndose hacia ellos, ¿no? Porque ellos son los que al final nos van a dar el servicio, ¿no? Ellos nos van a habilitar la red de media tensión. Si coloco una cruceta de fierro galvanizado que esté en mal estado, por ejemplo, oxidado, viejo, me van a rechazar, pues, ¿no? Entonces es por eso que hacemos referencia a la especificación. Lo propio una madera de cruceta de madera, ¿no? Que esté en mal estado, ¿no? Que no estén muy adecuadas, no están bien hechas, por ejemplo. Igual, ¿no? Me pueden rechazar. Siempre tratamos de cumplir lo que la empresa distribuidora pide, ¿no? Lo que ellos utilizan, ¿no? Donde vayamos, ¿no? Como les he dicho, siempre consultar a la empresa distribuidora, ¿ya? Eso es muy importante. Así evitamos que nos rechacen, ¿ya? El constructor, el que va a instalar en su momento, pues tiene que prever esas condiciones, ¿no? De que las crucetas, el poste, todos sean acordes a los requerimientos de la empresa distribuidora. Con eso les garantizo que donde vayan no van a tener problemas, ¿no? Averiguan con la empresa distribuidora, no van a tener ningún problema, ¿ya? Ese es un error que muchas veces cometen, confiarse, ¿ya? Las crucetas normalmente son de 1,50, 2,44 y 3 metros, ¿ya? Estas crucetas van a depender un poco del nivel de tensión, ¿ya? Y por el tipo de estructuras, ¿ya? 1,50 utilizamos normalmente para niveles de tensión de lo que 10,000, ¿no? Más o menos. Crucetas de 2,44 usamos para 24,9, ¿ya? Para ese nivel de tensión. Y crucetas de 3 metros utilizamos nivel de 34,5, ¿no? Lo que es el trópico de Cochabamba. Y utilizamos crucetas más grandes. Sin embargo, puedo utilizar crucetas para la cometida tranquilamente, ¿no? Obviamente con 3 metros, pues puedo utilizar, si es de un nivel inferior de tensión, no hay problema, ¿no? Por ejemplo, por una línea de 10,000, puedo utilizar de 2,44, no hay ningún problema, ¿no? Porque mínimo te pido unos 50, ¿no? Entonces el mínimo, a eso me voy, ¿ya? Entonces, obviamente si es más grande la cruceta, pues y un nivel de tensión menor, pues no pasa nada, ¿ya? Estas crucetas para líneas compactas, normalmente son metálicas de 80 centímetros, son más pequeñas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la red es compacta, ¿no? Hay que fijarse que estas crucetas obviamente tengan las perforaciones adecuadas, ¿ya? Para el montaje que se va a realizar. Cuando vamos al tema de las unidades constructivas, ¿ya? Ahí vamos a ver dónde se colocan los pernos, qué huecos deberían tener, etcétera, ¿no?
Es decir, no puede agarrar la cruceta cualquiera, como sea, no tiene que tener los huecos adecuados, ¿ya? Para que yo pueda trabajar con eso. Porque algunas veces nos ha pasado eso, que cruzamos las crucetas y le falta un hueco, por ejemplo, ¿no? O está en una posición inadecuada y bueno, pues, problema, ¿no? Ese rato. Entonces, como es metálica galvanizada, pues si lo perforamos, pues lo debilitamos, ¿no? Entonces, si es de madera, peor todavía, ¿no? Si lo perforamos, también lo debilitamos, ¿no? Entonces, tiene que ser adecuado, ¿ya? Eh, ahí generamos un punto de débil, ¿no? Entonces, las crucetas normalmente son con sus perforaciones, ¿no? Con su tratamiento también, ¿no? Si son de madera, ¿ya? Al igual que el poste, ¿ya? Sin embargo, como las crucetas se colocan de forma horizontal, ¿ya? Están más expuestas a lo que es la lluvia, ¿no? Empiezan a podrirse más rápido, pues se sienta ahí la lluvia, ¿no? Más, el agua queda más tiempo sobre la cruceta, ¿no? Pero un poste vertical, pues el agua chorrea, ¿no? O sea, no se queda estancada en el poste, ¿no? Pero en el tema de crucetas es más delicado, ¿no? Eso se va a podrir rápido si no es una madera tratada, ¿ya? Estas son las crucetas, ¿no? Lo que les decía. De madera en este caso. Aquí está. No tengo aquí metálicas, pero les voy a mostrar después metálico. Es lo mismo, pero es de fierro angular, ¿no? Ahora, después tenemos otro elemento que son los balancines. Los balancines son estos, ¿no? Los soportes para la cruceta. Estos, ¿no? Esto que ven acá. ¿Qué son los balancines? Pueden ser otra vuelta, ¿no? O metálicos o de madera, ¿no? Los dos existen, ¿ya? Cuando es metálico, obviamente se utiliza con crucetas metálicas, ¿no? Y cuando es madera, pues con crucetas de madera, ¿no? O también va a estar en función al tamaño de la cruceta esto, ¿no? Ya una cruceta grande, pues obviamente se tiende a un balancín más grande, ¿no? Porque tiene que soportar más. Eso por un tipo de estructura que es tipo bandera, que se llama, ¿ya? Fíjense, esta es una cruceta de madera. Obviamente en los extremos tiene una parte metálica, ¿ya? Este sector va a ir a apoyarse acá, se apoya con un perno en la cruceta. Y este es el punto donde se coloca el tirafondo, ¿no? Como esta es madera, ya se clava el tirafondo, ¿no? Acá. Pam, 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 se le da, se juntan los dos, se clava y ya, pues queda asegurado. En un poste de hormigón, pues esta perforación va a existir, ¿no? Tiene que. Y si no tuviera, bueno, que el caso, utilizamos una abrazadera, ¿no? No puedes perforarlo, ¿no? Tienes que poner una abrazadera. ¿Ya? Eso es necesario ver, como les digo, que tengan las perforaciones. Pero si no, pues una abrazadera también funciona, ¿ya? Esto es un balancín metálico, ¿ya? Tipo pie de amigo, ¿no? Un balancín un poco más largo que se utiliza, ¿ya? Lo propio. Este sector para apoyar en la cruceta y este sector es para adosarlo al poste, ¿no? Asegurarlo en el poste. Aisladores poliméricos. ¿Dónde está en la estructura? Aquí están. Estos son los poliméricos, ¿no? Hemos visto la cruceta, los balancines, el poste, y estos son los aisladores poliméricos, los que sujetan al cable. Fíjense, aquí está el cable llegando al aislador polimérico, ¿ya? Esa es la unión entre el cable y el resto de la estructura, ¿ya? Estos deben ser adquiridos de acuerdo al nivel de tensión, ¿ya? Aquí entra el nivel de tensión sí o sí, ¿ya? Por ejemplo, si pongo un aislador para el nivel de tensión de mi acometida es 10.000, pues tienen que ser mínimamente de 10.000, ¿no? Mi aislador. ¿Puedo poner un aislador de 24/9 en una red de 10.000? Claro, mejor, va a estar más aislado, ¿no? No pasa nada. Pero ¿puedo colocar aisladores de 10.000 por una línea de 24.000? No, no puedo. Ahí ya pierdo aislación, pues sí puedo tener una falla, ¿no? Siempre es mejor colocar para 10.000 el inmediato superior, ¿no? No hay problema. Mínimamente el de su mismo nivel de tensión, ¿ya?
Eso tiene que estar especificado en el diseño, ¿ya? Se especifica aisladores poliméricos para 10.000, ¿no? 10.000 kb. Con eso ya está. Se especifica un aislador para 24.900, está bien, no hay problema. ¿Ya? Porque recordemos que el nivel de tensión es fase-fase, ¿no? 24.9, pues 24.9 fase-fase, ¿no? Entonces, fase tierra, por ejemplo, pues es un nivel raíz de 3, ¿no? O sea, menor. Entonces, si tiene el mismo nivel de tensión fase-fase, pues obviamente hacia tierra, pues está totalmente cubierto en cuanto a aislación, ¿ya? Eso es importante considerarlo también, ¿ya? Ahora es un elemento de tensión y sujeción de la línea, este aislador, ¿ya? Sujeta el cable, ¿no? Sujetamos la línea, ¿no? Como está aquí, ¿no? Aquí está el cable agarrado en el polimérico, ¿no? Ya, este es un vano flojo, es un vano que no manualmente se ha jalado, ¿no? Pero sin embargo, igual está sujetando la línea acá, ¿no? Aquí está un poco más tesadito, ¿no? Pero, está más flechado, ¿no? Pero, sí o sí tiene que ir con su aislador, ¿no? ¿Ok? Eso asociado a las tensiones que pueda tener también la red, ¿no? Como les digo, el nivel de tensión que tenga la red. Entonces, un elemento de tensión y sujeción de la línea, ¿ya? Está construido por una varilla de fibra de vidrio, ¿ya? Con herrajes extremos comprimidos, ¿ya? Los laterales tienen una parte metálica, ¿ya? Al medio es fibra de vidrio, ¿no? Que está aislado, polimérico. Todo esto cubierto con un material polimérico, ¿no? Una goma siliconada. Estos son los aisladores poliméricos, ¿ya? Fíjense. Aquí al medio es fibra de vidrio, ¿ya? Y está como prensado con estos dos extremos, ¿no? Es una sola pieza todo esto. Y sobre esta pieza de fibra de vidrio se coloca lo que es el polimérico, ¿ya? Que es como una como goma, ¿ya? Con sus polierines. Que no nos dé el nivel de aislación, ¿no? ¿Dónde está colocado? Donde les he mostrado, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? El cable desnudo, ¿ya? El cable desnudo con alma de acero tiene sus normativas, ¿ya? Entonces, de este cable, como les he dicho, internacionales, debe ser dimensionado de acuerdo al vano, ¿ya? En este caso, como es una cometida, pues no hay mucho problema, ¿no? Se consideran las longitudes. Esto lo compra por peso o longitud, ¿no? Puede ser comprar 100 kilogramos, ¿no? O una longitud. Eso obviamente debe estar en función de las tablas de estos cables, ¿no? Y el cable típico, que lo que normalmente utilizamos es el 2AWG para este tipo de acometidas, ¿ya? El arma de acero, Sparrow. Ya es el cable más común que se utiliza en las acometidas aéreas de media tensión, ¿ya? Como ven aquí, su alma de acero, ¿ya? Y, bueno, esto como les digo, tiene una mejor soportabilidad mecánica, ¿ya? Las grampas de línea viva, otros elementos también, ¿no? Son conectores que conectan directamente nuestra acometida a la línea viva, ¿no? Pueden asegurar conductores en estos rangos, ¿no? Lo que normalmente manejamos, 2AWG, dos ceros, perdón, AWG, ¿no? Esto lleva grasa anticorrosiva, ¿por qué? Porque es un punto de contacto, esta grampa de línea viva, que puede tener descargas parciales si es que no lleva una grasa adecuada, ¿ya? En su punto de contacto. Y dice, es tipo prensa-tornillo, para operarla con pértiga, ¿ya? Aquí está, ¿no? Entonces, por este huequito se conecta la pértiga, pues se lo puedo operar, ¿no? Para abrir o cerrar este componente, ¿no? Esta grampa de línea viva. ¿Para qué nos sirve? Para conectarnos a la red de media tensión, ¿ya? Esta es la pértiga. Como les digo, un tipo escopeta puede ser que se va a sujetar la grampa de línea viva y, bueno, haciendo la operación adecuada, pues podemos seccionar, ¿no? Seccionar la red, nuestra acometida de la red. ¿Qué más tenemos? Los seccionadores fusibles, ¿no? Que lo mismo, se compra de acuerdo al nivel de tensión. O sea, no puedes comprar un fusible que sea por un nivel inferior, ¿ya? Necesariamente tiene que estar adecuado, ¿ya? Este seccionador fusible al nivel de tensión. Son poliméricos, como lo habíamos visto, ¿ya? Y tienen soportes metálicos, ¿ya? Para sujetarlos.
Bueno, lo mismo, ¿no? Rangos de corriente en los fusibles, pues dependiendo tu carga, ¿no? Rangos 100 amperios, puede interrumpir hasta 8000 amperios, es lo que normalmente se maneja, pero obviamente esto va a estar en función a la carga del, ¿cómo se llama? La carga que esté en nuestra instalación, ¿no? Y el nivel básico de aislación, ¿no? Es el nivel de aislación que tiene ante una falla, ¿no? Que son estos, ¿no? Este es el fusible como tal, es el portafusible, ¿no? Y lo mismo, con esto se opera, ¿no? Se jala con la pértiga y se puede abrir o cerrar esto, ¿no? Pero obviamente esto tiene que ser sin carga, ¿no? No podemos estar operando esto con carga, ¿ya? Con el O-Buster, un elemento de maniobra, ¿no? Para apertura en carga, se puede utilizar, pero lo aconsejable es hacerlo, como les digo, sin carga, ¿no? Ya, nosotros no hacemos eso, ¿no? Eso lo hace la empresa distribuidora más que todo. Ya, pero debemos considerar esto del nivel de tensión adecuado para el nivel de tensión de nuestra red. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, los cuernos por operación con low buster que les mostré, ¿no? Y los rangos de corriente están en función al fusible que coloquemos, ¿no? Pero es hasta 100 amperios normalmente, ¿no? O sea, es decir, este dispositivo puede utilizar hasta 100 amperios, ¿ya? En media tensión, que de hecho es harto. 100 amperios en media tensión es bastante grande, ¿no? Y eso va a depender de la protección que ofrezca, ¿ya? Ahora, esto, como les digo, puede interrumpir hasta 8000 amperios, ¿no? Que es una corriente de falla, ¿no? 8000 amperios es una corriente de falla, no es una corriente de operación. Es un cortocircuito, ¿ya? Eso por si acaso, para que lo tomen en cuenta, ¿ya? Ahora, como he dicho, estos cuernitos para la apertura de Lowbuster, normalmente todos tienen, ¿ya? Sin embargo, tenemos que especificar que tenga, ¿no? Porque la empresa distribuidora así nos los pide, ¿ya? Que tenga sus cuernitos de Lowbuster, que esté al nivel de tensión adecuado, etcétera, ¿no? Y que tenga la argollita para operación, ¿no? Cuando hay una falla, como este está instalado en el poste, ¿no? Eh, Normalmente esto puede caerse, ¿ya? Este fusible, como tal, revienta a veces, ¿no? Y se cae, ¿ya? Porque se interrumpe aquí adentro, pues es un cable ahí adentro, entonces se va a cortar, ¿no? Con una corriente elevada, lo quema, ¿no? Entonces, una vez que pierde el elemento de sujeción de la parte de abajo, ¿ya? Y queda ahí colgando, se afloja, se cae o a veces queda colgando, ¿no? Entonces se retira eso, ¿ya? Después, ¿qué más? Tenemos los pararrayos, ¿ya? Los pararrayos, ¿cuál es su función? Básicamente, protegernos de una sobretensión, ¿ya? Son elementos de protección de sobretensiones. Este era de sobrecorrientes, ¿ya? Vamos a hablar de corrientes. En este caso, los pararrayos, pues son de sobretensiones, que nos va a precautelar de picos de tensión, ¿no? Mandándolos a tierra. Ya se los compra de acuerdo al nivel de tensión, lo mismo, dato muy importante, o sea, no podemos comprar todo lo que hemos ido mencionando si no conocemos el nivel de tensión, ¿ya? Son de óxido de zinc, normalmente, ¿ya? Tiene un soporte metálico igual, como lo ven acá, tiene un soporte, con esto se va a dosar a la cruceta, ¿ya? Son cubiertos de material polimérico, ¿no? Normalmente son estos tipos de distribución poliméricos, y pueden trabajar sin perder su vida útil con hasta el 10% de sobretensión nominal del sistema. Es una tensión constante, ¿ya? ¿Cómo están constituidos? Pues internamente tienen sus componentes de fibra de vidrio, y como les digo, es aislado poliméricamente, ¿ya? Y obviamente su conexión a tierra. Esto siempre está conectado a tierra. ¿Para qué? Para que libere las sobretensiones hacia tierra. ¿Ya? Ese es un elemento muy importante que sí consideramos en nuestras subestaciones. ¿Ya? Eh, Como les digo, es un elemento ¿para qué? Para protegernos de sobretensiones. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, tenemos ferretería de línea y otros componentes. ¿Ya? Que podemos mencionarlos, los aisladores de porcelana tipo rodillo, aisladores de porcelana tipo campana, de rienda, arandelas metálicas, redondas, cuadradas, planas que se van utilizando, ¿ya? Contratuercas, volandas, etcétera, tuercas de ojo, pernos,
espigas, los grilletes de tensión, manillas zapatilla, como he dicho que va a ir con los aisladores, racks, conectores, varillas de anclaje, varillas de puesta a tierra, sistemas de puesta a tierra, tipo fleje, etcétera, ¿no? Son componentes de ferretería, básicamente, que se tiene en una línea de una cometida. Ya, entonces, bueno, vamos a acabar la presentación de hoy con esta diapositiva. Quiero que me comenten si tienen alguna consulta, alguna duda. Hay algunas dudas en el chat, a ver, vamos a ir viéndolas, ¿ya? También se va a ver los pararrayos y dimensionamiento que se conectan para los sistemas fusibles, ¿verdad? Sí, bueno, ya hemos mencionado inicialmente, vamos a ampliar este tema más adelante, pero ya hemos visto lo que son los pararrayos, ¿no? ¿Cómo se dimensiona? Básicamente, su nivel de tensión. Ese es el dato principal, ¿ya? De acuerdo al nivel de tensión, se utiliza tipo de distribución polimérico, ¿ya? Otro. Una pregunta, ¿sigue manteniendo los 1.80 de profundidad para plantar los postes de eucalipto 16 y es la misma para los postes de hormigón armado? Normalmente sí, ¿ya? Normalmente sí se mantiene una profundidad, porque ¿qué es lo que se busca? Que vos, son postes de 12 metros, ¿no? Entonces busca que vos tengas por lo menos los 10 metros de piso hacia arriba para que puedas tener las distancias de seguridad correspondientes, ¿no? Así que no hay mucho problema. Y como les he dicho, en este caso de acometidas, no es como una red de distribución, ¿no? Se puede jugar un poquito más. Inclusive les he dicho, hay postes de 11 metros, ¿no? Entonces ahí se puede jugar un poco, ¿no? Entre 9 y 10 metros que tengas de poste no hay ningún problema, ¿ya? De piso hacia arriba. Después, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Esas son las consultas que tengo en el chat. Bueno, chicos, si no hay más consultas, les comento. A ver, prendan sus cámaras, por favor. Quisiera ver si están despiertos, si están ahí, ¿quiénes están? Voy a subir lo que es el cuestionario, ¿ya? El cuestionario del día de hoy lo voy a subir en un momento a la plataforma de este curso, para que ellos lo vayan viendo, lo vayan resolviendo, van a ver que son preguntas que son de lo que hemos ido hablando hoy día, ¿ya? No es más. Entonces vayan respondiendo eso, va a sumar su puntaje, ¿ya? La idea es que cada cuestionario va a valer 10 puntos, son 5 cuestionarios, más 50 puntos del examen final, con eso completaríamos los 100 puntos. ¿Ya? Entonces es importante que hagan sus cuestionarios y es que lo que buscan no solo es un certificado de participación, ¿no? Si quieren un certificado que tenga una nota ponderada, ¿no? De aprobación del curso. Ya, entonces, eso chicos, espero que haya sido de su agrado la charla de hoy. Hay mucho que hablar todavía, tenemos todavía 5 clases con mucho contenido. Ya, ha sido un pantallazo el día de hoy de lo que es las acometidas, hemos visto lo que es aéreo, el tema subterráneo, el tema de subestaciones, el tema de celdas, es un mundo muy grande, ¿no? Que lo vamos a ir comentando dentro de lo que se puede ver, ¿ya? Me preguntan, ¿no se va a ver los breakers en el lado de baja tensión del trafo? Sí, lo vamos a mencionar, por supuesto que sí, es parte de la subestación, ¿no? Cuando veamos el tema de subestaciones vamos a ver lo que es no solo el lado de media tensión, también el lado de baja tensión y obviamente el lado de medición, ¿no? Que es un punto muy importante, lo vamos a ampliar. Ya chicos, entonces les agradezco mucho su participación, ¿ya? Voy a subir ese cuestionario en un momento más y bueno, podemos empezar a resolverlo. Y el material que les he hecho les voy a compartir tanto en la sala virtual, ¿no? Que tenemos, como en el chat. Yo les voy a pasar ahí también esas 3 normativas, ¿ya? Muchas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Que estén muy bien. Hasta el día viernes. Chao, chicos. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Chao, chao.